de que lo hables. Y yo decía, Señor, yo voy a pedir la oportunidad para poder hablar. Y hoy la sierva me dijo, hermana, usted puede llevar la predicación. Y yo dije, Señor, me dio 3 señales el Señor. Y esta es la oportunidad para que ustedes puedan escuchar. Amén, poderoso. Yo les voy a contar un sueño que me dio el Señor de una revelación muy importante. Y esto comienza así. Eran las 2:30, 3 de la mañana. Y yo había dejado de orar. Y yo le decía al Señor, Señor, tengo miedo en la oración. Tengo miedo de quedarme, de no volar contigo y quedarme en la tribulación y pasar hambre, peste y todo lo que se viene. Y empiezo a cerrar mis ojos y el Señor me dio un sueño profundo. Donde yo, mis hermanos amados, pude despertar en el sueño. Conéctese aquí conmigo y si no entiende lo volvemos a decir. Yo me vi, hermanos amados, me salí del cuerpo y me vi ahí estirada. Y yo dije, Señor, me empezó a dar miedo. Y yo le dije, tómame de tu mano, Señor. Y ahí empecé a calmarme. Y entré en un trance, hermanos amados, donde yo sabía que mi cuerpo estaba ahí, pero yo también sabía que Dios me iba a llevar a un lado. Y empecé a tranquilizarme y de la nada, hermanos amados, cambió el chip totalmente. Y volví a un sueño donde yo salía de mi casa, donde vivo, muchos conocen donde yo vivo. Y abro la puerta de la casa. Y hermanos amados, yo no veía a nadie en la calle. Ya no había almacenes, no había autos, no había árboles. Había una destrucción, hermanos amados, en la tierra, aquí en este país, Chile. Santo Rey que vive. Donde yo salía y vi en el sueño, yo sabía dónde tenía que ir, hermanos amados. Y yo sabía y salía de mi casa, iba en dirección donde está el metro Gruta de Lourdes. Y iba sola. No estaba mi esposo, ni mis hijos, ni mi madre, ni ninguna de mi familia. Y no había gente de que yo conociera. Y hermanos amados, yo llegaba a donde estaba el metro Gruta de Lourdes, pero eso no era un metro, eso ya estaba destruido. Y cuando yo entraba, hermanos amados, habían gigantes así. Yo no sé si han visto los Avatar, pero eran soldados gigantes, hermanos amados, que estaban con metralletas ahí cuidando la cuadra. Bendito. Y ellos no podían verme a mí. Y cuando yo preguntaba al Señor, yo le decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y Él me decía que era el principio de dolores, hermanos amados. ¡Ay, aleluya! Y yo empezaba a llorar y empezaba a decirle, Jehová, ¿y dónde está mi familia? Y Él me decía, tu familia no está aquí. Y yo decía, entonces yo me he quedado, Señor. Y Él me decía, no, yo te estoy mostrando. Aleluya. Lo que se viene a este mundo. Oh, misericordia, Jehová. Y mientras yo caminaba, yo decía, voy a bajar la escalera. Usted sabe, la escalera mecánica, esa no era una escalera mecánica, era una escalera, hermano amado, que no tengo cómo explicarlo. Pero tenía hongo, era horrible ese lugar. Y el Señor me decía, mira a tu derecha. Y yo miraba a mi derecha, hermanos amados. Y habían millares de gente, familias, pastores, evangelistas, ministros, millares de personas, niños, hermanos amados, con el desplante bajo.
caminando, hermanos amados, bajando esa escalera. Y yo le decía, Señor, ¿para dónde van ellos? Y Él me decía, sigue caminando junto con ellos, yo te voy a mostrar. Y yo bajaba, hermanos amados, y yo quería hablarle a las personas que estaban ahí, ellos no me escuchaban. Y yo decía, pero Señor, ¿por qué ellos están tristes? ¿Por qué hay niños acá? Y Él me decía que aún niños se iban a quedar. Mientras yo caminaba, hermanos amados, iban todos con un hambre y una sed tremenda. Y yo decía, Señor, ayúdalos de misericordia. Y Él me decía que ya su misericordia no estaba. Y ahí yo pude entender, hermano, que esa es la gran tribulación. Así es, Señor. Donde millones de personas se van a quedar. Amén. Ay, Rey que vive, misericordia, Rey. Y entre medio de la multitud, las personas clamaban a un Dios. Mientras ahí se decían, pero yo le servía al Señor y yo no quise convertirme, le decía la otra persona al otro. Y yo lloraba, tenía pena, angustia. Yo veía, hermanos amados, donde las familias pasaban a un lugar, bajaban y donde está el tren, eso ya no era el tren, era un túnel gigante, hermanos amados, era tinieblas, era un túnel negro, hermano, grande, ancho, donde la gente iba sin rumbo. Y después, hermanos amados, Él me dijo, mira a tu izquierda. Y yo miraba a la izquierda y pasaban todos los idólatras, los gays, las lesbianas. Oh, misericordia. Y yo decía, Señor, ten misericordia. Y yo me recordaba de una persona que yo tengo muy cercana y yo decía, Dios mío, quiero verlo, a ver si está. Y Él no estaba. Y ahí pasaban millares de gente y yo pude contactarme con una persona que iba ahí porque nadie me escuchaba y yo le decía, ¿para dónde van? Y ellos decían, nosotros caminamos porque nosotros vamos a marcarnos para poder comer. ¡Ay, Rey Santo! ¡Ayuda! Hermanos amados, y cuando ellos caminaban yo iba con ellos y estaba el anticristo ahí, marcando a las personas. Y yo desesperada decía, Señor, sácame de aquí, yo ya no quiero más estar aquí. Yo no quiero estar aquí, yo quiero servirte, Señor, yo quiero irme contigo. Y Él me decía, tienes que decirle, tú vas a ir nación por nación. En mi tiempo yo te voy a llevar y vas a decirle al pueblo que se conviertan. Porque ya no hay tiempo. Si Dios te está dando una oportunidad es porque aún la misericordia están aquí. ¡Amén! ¡Sí, Rey que vive! Hermanos amados, ya no hay tiempo para pelear, para discutir. Y muchas veces nosotros entramos en dilemas. Sí, Señor. Yo le decía a Jesús, yo no podía ver a Cristo, yo no podía, pero Él iba conmigo porque yo sentía paz mientras Él estaba conmigo. Sentía seguridad donde Él me llevaba. Yo escuchaba su voz que me decía, sí, adelante, sí, adelante. Y ahí, hermanos amados, los ataban de pies y manos a las personas que iban. Y en el lado derecho de allá habían unas personas encerrados, hermanos, y esas personas eran hijos de Dios que se quedaron y que pedían misericordia y los mataban uno por uno, los desgollaban, hermanos amados. ¿Qué quería decirme el Señor para hablarle a ustedes, hermanos amados? Que aún entrando en las iglesias, nosotros aún hay gente que se va a quedar entera. Hay pastores que se van a quedar enteros con su iglesia. Hay reyes enteras que se van a quedar. Misericordia, Rey que vive. Yo decía, Señor,
mamá, yo quiero irme contigo. Y él me dijo, sí, te voy a sacar, pero cuenta lo que yo te he mostrado. Amén. Cuéntalo y no calles. Sí, amén. Y yo callé por 3 años, hermanos amados. ¿Qué quiero decirle con esto? Que nos volvamos a Cristo. Así es, Señor. Muchas veces escuchamos que viene pronto el Señor y no hacemos caso. Somos ingratos. Lo dejamos esperando al Rey que vive. Sí, Señor. Bendito sea el Señor. Maravilloso. Yo necesitaba contar esto, hermanos amados, porque Muchas gracias, Señor. Dios me decía que muchos iban a rechazar lo que yo iba a hablar, pero que muchos iban a obedecer a la palabra de Él. Sí, Señor. Maravilloso. Yo cumplo con contarlo. Amén. Y el incrédulo va a tener que darle cuenta al Señor. Sí, Señor. Amén. El que no cree, con el Señor se la va a tener que arreglar. Amén. Gloria. Hermanos amados, cuando yo salía de ese lugar, el Señor me mandaba donde está la Alameda. Y yo veía la Torrentel, hermano, caída en pedazos. Bendito. Y en la calle alrededor había fuego, hermanos amados. Y en un abrir y cerrar de ojos el Señor me mandó a la montaña. Y desde ahí me decía, mira cómo destruye el anticristo, mira cómo destruye la ciudad, mira cómo destruye el mundo. Santo. Y yo lloraba, me agarraba de mis rodillas porque yo me ponía en posición fetal, porque era desesperante, hermanos amados, ver eso, cómo se caían los edificios, cómo las personas corrían sin rumbo, hermanos amados, como niños lloraban, porque no había dirección. Y ahí me decía el Señor que era el que estaba gobernando por un tiempo largo. El anticristo, hermanos amados. Oh, Rey. Ay, Santo. Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios, santo es su nombre, Señor. Bendito sea el Señor. Si tú no tienes amor en tu corazón, hermano, De nada te sirve. pidámoselo al Señor. Amén, Señor. Aleluya. Yo le pido al Señor que me ayude a amar al que me hizo mal. Amén. Gloria. Porque Él nos manda a nosotros a amarlo, a bendecirlo, a los que te hacen mal, Amén. no al que te hace el bien. Sí, mi Dios. Hermanos amados, cuando tú te sientas destruido, te sientas apagado, oprimido, clama al Señor, Amén. clama al Señor. Porque recuerden que el que sigue su palabra y la toma por obra, hermanos amados, el ángel de Jehová está con él. Así es, Señor. Porque él me decía, después de que yo lloraba, él me decía, pero el ángel te va a sacar de acá. Amén. Y yo le dije, Señor, yo quiero volver, yo ya no quiero más saber nada. Porque yo no voy a contar esto, a mí no me van a creer, le decía el Señor. Y él me decía que él, mientras yo contaba algunas de algunos ustedes o otra persona, el Señor le iba a volver a revelar. Aleluya. Santo. Esto era lo que yo quería contarles, hermano. Créanme que esto sí tiene que ver mucho con la palabra que se está hablando. Amén. Porque Dios quiere liberarnos de la esclavitud, de las tinieblas. Sí, Señor. El Señor nos ama tanto, iglesia. Él nos ama tanto con ese amor incondicional. Sí, Señor, aleluya. Es momento de que nosotros nos ordenamos, hermanos amados. En todo. Sí, amén. En tu casa. Por sobre todo, ordénate en tu casa. Amén, gloria. Santo.
Comienza por ti, comencemos por uno primero. Amén. Y así vamos a poder decirle a los demás que pueden estar mal cuando nosotros ya pasemos por eso, porque Dios también nos manda a hablar al hermano qué es lo que está mal o no. Sí, Señor. Pero tenemos que considerarnos a nosotros mismos y eso cuesta, ¿verdad? Sí, Señor. Porque muchas veces nosotros quisiéramos zamorrear a la gente o pegarle para que pudiera entender. A mí me gustaría mucho que ustedes pudieran hoy día meditar lo que Dios habló a nuestra vida. Amén. Lo que Dios quiso que hoy se hablara, lo que quería Él que se dijese. Póngase de pie, hermanos. Amén. Gracias. Este es un momento, hermanos amados, donde la iglesia tiene que reflexionar grandemente.